La extensa ciudad de Teronquinto brillaba bajo los soles gemelos, sus enormes torres se extendían hacia el cielo como los dedos de un gigante, era un mundo de riqueza y grandeza, el centro del comercio y la cultura intergalácticos. Alienígenas de todas las especies vagaban por las bulliciosas calles. Sus idiomas eran una sinfonía de sonido, sus ropas vibrantes de color. Entre ellos caminaba una de las figuras más influyentes del Imperio Ciano, Lady Shanna. Era alta, con una piel azul profundo. Cada paso exudaba elegancia y superioridad. Los ojos carmesí de Shan escaneaban el abarrotado mercado, lleno de seres de una docena de mundos diferentes. Estaba aquí para entretenerse, un breve respiro de las formalidades de la vida en la corte. Su raza, los cianos, estaba entre las más avanzadas de la galaxia, y para ellos la mayoría de las especies eran consideradas primitivas, especialmente los humanos. Para ella, las pequeñas y frágiles especies del distante sistema Soul apenas merecían una segunda mirada. Shanna se detuvo frente a una pantalla holográfica. Sus rasgos afilados reflejaban el desdén que sentía por las imágenes de humanos representadas en los canales de noticias galácticos. Siempre le habían resultado divertidos sus débiles y efímeras aferramientos a su pequeño planeta azul y su tecnología árica. Nunca se había encontrado con uno en persona, y no tenía deseos de hacerlo, pero hoy eso cambiaría. Mientras se movía hacia un puesto de comerciante de alta gama, notó algo inusual. Un humano parado en el otro extremo del mercado estaba solo, pero su presencia parecía propagarse entre la multitud como una tormenta silenciosa. No vestía el atuendo desaliñado habitual que lucían la mayoría de los humanos cuando se aventuraban en territorio caraxiano. En cambio, vestía un uniforme oscuro simple y su postura era recta, confiada y desconcertantemente tranquila. Shan se burló de qué arrogante. Este humano no conocía su lugar. Caminó sobre su cabeza en alto, lista para poner a la criatura en su lugar. ¿Tú ahí?, llamó con voz aguda y autoritaria. ¿Qué estás haciendo aquí, humano? Este no es lugar para tu especie. El hombre se giró lentamente. Su mirada se encontró con la de ella, sin miedo. Sus ojos de un azul sorprendentemente claro sostuvieron los de ella con una intensidad tranquila por un momento. Sana vaciló, sorprendida por la falta de diferencia. Los humanos se suponía que se encogían en presencia de especies superiores, ¿no? Podría preguntarte lo mismo él. Respondió su voz baja pero firme. No había falta de respeto en su tono, pero había algo aún más peligroso. Confianza. Los ojos de Shan se entrecerraron. ¿No sabes quién soy? ¿Podría sacarte de este mercado con una sola palabra? La humana sonrió levemente, un gesto que solo profundizó su irritación. Sé quién eres, Lady Shanna de los Sei, y sé lo que piensas de mi especie, pero no estoy aquí por ti. Estoy aquí porque tengo asuntos propios. Se acercó más, elevándose sobre él su altura y ventaja, que estaba acostumbrada a aprovechar en las confrontaciones negocios. ¿Qué asuntos podría tener un humano en esta ciudad? Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada de ligera diversión del tipo que no te concierne. La audacia de las palabras humanas la dejaron sin palabras por un momento. Nunca nadie de una especie inferior le había hablado así su mano. Instintivamente se movió hacia el pequeño dispositivo en su muñeca lista para convocar a los guardias. Pero antes de que pudiera, una sombra cayó sobre ambos. Shanna miró hacia arriba para ver un enorme barco de carga descendiendo sobre sus motores, rugiendo mientras se preparaba para aterrizar en uno de los muelles cercanos. La repentina ráfaga de viento envió a Divis a arremolinarse en el aire, y por un breve momento, Shanna perdió el equilibrio, tropezando hacia atrás. En ese instante el humano movió su mano, saliendo disparada agarrándola del brazo y estabilizándola antes de que pudiera caer. Su toque era firme pero suave, y cuando recuperó el equilibrio la soltó sin decir una palabra. Por un momento se quedaron allí ambos, en silencio. El ruido del mercado se desvaneció en el fondo. Shanna lo miró, con su mente acelerada. Este no era un humano común. Había algo diferente en él.
algo que no podía identificar. Abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera hacerlo, el humano dio un paso atrás, inclinando su cabeza ligeramente en un gesto de respeto. Te sugiero que tengas cuidado, señora Shanna. Este mercado puede ser impredecible. Con eso se dio la vuelta y se alejó desapareciendo entre la multitud. Antes de que pudiera reaccionar, Shanna se quedó allí, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Su mente daba vueltas con miles de pensamientos. ¿Quién era este humano? ¿Cómo se había atrevido a hablarle? ¿Así? ¿Y por qué, a pesar de su ira, sentía una extraña sensación de admiración por él mientras lo veía desaparecer en la distancia? Sana se dio cuenta de algo inquietante. Por primera vez en su vida, se había encontrado con un humano que no le temía, no se acobardaba en su presencia. En cambio, la había mirado a los ojos, con fuerza y seguridad en sí mismo, y no podía evitar la sensación de que sus caminos se cruzarían de nuevo. Lady Z. Anna regresó a sus aposentos esa noche, todavía inquieta por su encuentro con el humano. Las imponentes paredes de su cámara privada, adornadas con las mejores telas de toda la galaxia, hicieron poco para aliviar su mente atribulada. Ella caminaba de un lado a otro con sus pensamientos concentrados en el hombre que había conocido en el mercado. ¿Cómo podía un simple humano agitarse tan profundamente? El imperio sirio se enorgullecía de su superioridad y ella siempre había compartido esa creencia. Los humanos, con sus bajos, la esperanza de vida y las débiles habilidades físicas, no eran nada para su especie. Pero había algo en esta, algo que no podía descartar, incapaz de concentrarse. Soana convocó a su asistente personal, un pequeño dispositivo de IA con una interfaz holográfica flotante. Realice una búsqueda de actividad humana dentro de la ciudad, ordenó. Su voz no delataba nada de la confusión que sentía. Quiero saber si ha habido algún movimiento notable entre ellos en los últimos ciclos. La IA respondió con una voz suave casi instantáneamente. Ha habido un aumento en la presencia humana recientemente. La mayor parte se centró en los sectores industriales. Sin embargo, no se ha informado de nada significativo. Aparte de acuerdos comerciales e intercambios diplomáticos menores. Sana frunció el ceño. ¿Qué pasa con los individuos? ¿Algún humano en particular que se destaque en los registros? La IA tarareó en voz baja mientras procesaba su solicitud. Hay un nombre que aparece con frecuencia en los últimos registros de seguridad. Damon Salvi. Llegó a Teron V hace solo unos días, pero ya ha hecho varios contactos comerciales de alto nivel. Su presente parece inusual para un humano. El pulso de Sana se aceleró. Damon Salve, ese debe ser él. No podía explicar por qué estaba tan involucrada en esto. Él era solo un humano después de todo, pero el recuerdo de sus tranquilos ojos azules, la forma en que la había estabilizado sin dudarlo, todo eso la dejó con más preguntas que respuestas. Sin decir otra palabra, dejó sus aposentos y se dirigió a los niveles inferiores del Palacio Cíano. Si este Damon Hale estaba haciendo negocios, quería saber exactamente qué implicaba. No estaba dispuesta a dejar que un humano se le escapara de las manos, sin entender qué lo hacía, tan diferente mientras descendía hacia la bulliciosa parte inferior de Bay. La prístina elegancia del palacio dio paso a la áspera expansión industrial de la ciudad. Las calles eran estrechas y estaban llenas de trabajadores y comerciantes de toda la galaxia. Shanna se ajustó más la capa a su alrededor y se mezcló con las sombras. Siguió el rastro de información que le había proporcionado su asistente ocular, que la llevó a un edificio tranquilo y modesto cerca de los muelles. Era un centro comercial, uno de muchos, pero había algo diferente en este. Era demasiado tranquilo, demasiado discreto para una zona tan concurrida. Shanna se deslizó dentro de sus agudos ojos, escaneando. La habitación había algunos grupos dispersos de traidores, pero nada fuera de lo normal. Entonces, con el rabillo del ojo, vio a Damon saludar de pie junto a una gran pantalla terminal profundizar. La conversación con un grupo de alienígenas que no reconoció sus instintos entraron en acción. Acercándose, se posicionó lo suficientemente cerca para ver, pero lo suficientemente lejos para pasar desapercibida el envío. ¿Estará aquí en 2 días? Damon estaba diciendo en voz baja pero clara, pero necesito asegurarme que el transporte se realice sin problemas, sin interferencias, sin preguntas. Uno de los alienígenas, una gran criatura brutal con una cicatriz que recorría su rostro, gruñó en
De acuerdo, lo tienes saludar, pero será mejor que tengas razón sobre el pago. No trabajamos. Gratis, Damon. Asintió con la cabeza con expresión ilegible. Recibirás tu pago como lo prometiste, solo asegúrate de que todo salga como lo planeado. La mente de Sam corrió. ¿Qué estaba haciendo este humano? No era solo un traidor errante, estaba involucrado en algo más grande, algo que requería secreto y una planificación cuidadosa antes de que pudiera reunir más información. Damon giró sus ojos para escanear la habitación sana. Se agachó detrás de un pilar cercano conteniendo la respiración. Por un momento pensó que él la había visto, pero su mirada se movió más allá de ella. De espaldas a sus compañeros esperó, su corazón latía con fuerza en su pecho mientras él terminaba su conversación y abandonaba el edificio una vez que la costa estaba despejada. Sana salió de su escondite. Su mente ya estaba trabajando en lo que había escuchado quién era Damon realmente y por qué necesitaba tanta discreción para un simple trato comercial. Cuanto más pensaba en ello, más convencida estaba de que había más en él que en el ojo. Shanna regresó al palacio más tarde esa noche, su mente zumbaba con curiosidad. El humano no era un mercader común. De eso estaba segura, pero ¿cuál era su juego? ¿Y por qué parecía tan despreocupado por su presencia por un momento? Consideró enfrentarlo nuevamente, pero algo la detuvo. No era el miedo. Las acciones no temían a los humanos. No era algo más, una extraña sensación persistente de que tal vez este humano no era tan insignificante como ella había. Pensó mientras yacía en la cama esa noche. Sus pensamientos se negaban a calmarse. Damon había llamado su atención de una manera que ningún otro ser lo había hecho nunca y no estaba segura de si eso era algo bueno o muy peligroso. Los días pasaban, pero Sana no podía quitarse sus pensamientos sobre Damon. Había pasado incontables horas revisando todo lo que la red podía reunir sobre él, pero había poco más allá de lo básico que un ser humano podía hacer. De la Tierra nació en una familia modesta. Hizo su fortuna a través del comercio astuto en varios planetas, sin antecedentes penales, sin escándalo, nada que pudiera explicar su extraño comportamiento o por qué parecía tan diferente de los otros humanos que había conocido. Solo alimentó su curiosidad aún más una noche cuando regresó a sus aposentos de una función diplomática. Encontró un mensaje esperándola. Era de una fuente anónima encriptada, pero sus sistemas lo descodificaron rápidamente. El mensaje era breve, pero su significado era inconfundible. Si quieres conocer la verdad, encuéntrame del viejo muelle medianoche. Su pulso se aceleró. Podría ser una trampa, pero sus instintos le dijeron lo contrario. ¿Podría ser Damon? ¿Podría haber descubierto que lo había estado investigando de todos modos? Sana no podía ignorar la encuesta que necesitaba. Respuestas. Y esta era su oportunidad a medianoche. Sana llegó a los muelles. Envuelta en sombras, el aire estaba denso con el olor a combustible y agua salada, el sonido de las olas golpeando contra las viejas plataformas de metal. Los muelles habían caído en desuso desde hace mucho tiempo. Un rincón olvidado de Teron Punfi, que la mayoría no se aventuraron a entrar. Era el lugar perfecto para una reunión secreta. Esperó escondida detrás de un contenedor de carga oxidado. Sus ojos agudos escanearon el área en busca de cualquier señal de movimiento. Por un momento no hubo nada. Solo el suave zumbido del viento y el murmullo distante de la ciudad. Luego una figura apareció de las sombras. Era él. Damon Salvi se movió con un propósito. Sus ojos escanearon el área tal como lo habían hecho los de ella hace unos momentos. El corazón de Sana se aceleró cuando salió de su escondite para hacer saber su presencia. «Me has estado observando», Damon dijo sin preámbulos. Su voz era tranquila, pero había un filo que Sana no había escuchado antes. No negó. «No eres como otros humanos», ella respondió con voz firme. «¿Qué estás haciendo realmente aquí?» Damon la miró por un momento. Sus ojos azules la estudiaron con una intensidad tranquila. «Podría preguntarte lo mismo, señora Sana. ¿Por qué el diplomático Cian de alta cuna está tan interesado en un traidor humano de baja condición?» Sana se cruzó de brazos y encontró su mirada. «¿Porque estás escondiendo algo y quiero saber qué?» Es por un momento de silencio colgó entre ellos. El peso de las verdades no dichas se esparció en el aire. Luego Damon esbozó una pequeña sonrisa tirando de la comisura de su boca. «Tienes razón, estoy escondiendo algo.
pero no es lo que piensas. Los ojos de Shan se entrecerraron. Entonces, ¿qué es? Daemon dio un paso más cerca y bajó la voz. Se acerca una guerra sana. Una guerra más grande que cualquier cosa que tu gente o la mía hayan visto jamás. Se parpadeó, sorprendida por el cambio repentino en la conversación. ¿Una guerra entre quién? Entre el Imperio Ciano y la coalición, dijo Daemon en voz baja. Y estoy aquí para detenerlo. Shan lo miró fijamente. Su mente se apresuró a ponerse al día. La coalición. Estás hablando de una coalición de planetas. No solo humanos. ¿Por qué irían a la guerra con los Xian? La expresión de Daemon se oscureció porque los Xian han estado ejerciendo su influencia demasiado lejos. Han tomado demasiado territorio. Han creado demasiados enemigos. La coalición ve a su imperio como una amenaza que necesita ser neutralizada y se están preparando para un conflicto total. Zena sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Había escuchado susurros de malestar entre el Imperio Ciano y una coalición, pero nada. Si alguna vez se hubiera confirmado si lo que Daemon estaba diciendo era cierto, la galaxia estaba al borde de una guerra devastadora y ella no tenía idea. ¿Y crees que puedes detener esta guerra?, preguntó con escepticismo claro. Tengo que intentarlo, dijo Daemon con su voz decidida. He estado trabajando detrás de escena tratando de negociar la paz entre las facciones. Es por eso que estoy aquí reuniéndome, con contactos tratando de evitar que esto se salga de control. Shan lo miró fijamente. La pieza finalmente está comenzando a encajar. Es por eso que había sido tan reservado, porque necesitaba discreción. No era solo un traidor, era un mediador que trabajaba para prevenir una catástrofe galáctica, pero algo todavía no cuadraba. ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué? ¿Confía en mí de todas las personas? La mirada de Daemon se suavizó y por primera vez Sana vio un indicio de vulnerabilidad en sus ojos porque necesito tu ayuda. Tienes influencia dentro del Imperio Ciano. Si alguien puede convencerlos de que se alejen del borde, eres tú. El corazón de Diana se aceleró cuando el peso de las palabras apestaban. En ella nunca había sido de las que se involucraban en conflictos políticos, más allá de sus deberes diplomáticos, pero esto era diferente. Esto era más grande que ella, más grande que Daemon, más grande que cualquier cosa, de la que alguna vez había sido parte, y sin embargo, algo en la forma en que la miraba, la tranquila convicción en su voz, la hizo creer que tal vez él podría tener éxito. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó. Su voz se estabilizó, pero incierta la expresión de Daemon se suavizó. Ayúdame a llegar a la gente correcta. Ayúdame a detener esto antes de que sea demasiado tarde, Shanna. Dudó, su mente corriendo con las implicaciones. Si se involucraba ella, estaría arriesgando toda su posición, su reputación, incluso su vida. Pero si no lo hacía, la galaxia podría sumergirse en una guerra que destruiría incontables vidas. Después de un largo momento, ella asintió. Está bien, Daemon, te ayudaré, Daemon. Sonrió con una genuina sonrisa de agradecimiento que envió una extraña calidez a través de ella. Gracias. Shanna, no te arrepentirás de esto, pero mientras estaban allí, uno al lado del otro bajo las estrellas, Sana no podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo. La verdadera batalla aún estaba por venir. La gravedad de lo que Sana había acordado esperar pesaba mucho en su mente mientras regresaba a sus aposentos. Daemon había sido serio, tal vez incluso desesperado, pero ella todavía no podía quitarse la sensación de que estaba entrando en aguas peligrosas. Toda su vida había tratado de servir al Imperio Ciano para trabajar en contra de sus ambiciones militares, incluso en nombre de la paz. Se sentía como una traición. Pero la advertencia de Daemon sobre la inminente guerra persistió. Había visto la arrogancia de su gente, la forma en que desestimaban las preocupaciones de otras especies, especialmente los humanos. Si el imperio estaba realmente al borde de la guerra con la coalición, se podrían perder millones de vidas humanas caraxianas, y otras por igual. Tenía que estar segura temprano a la mañana siguiente. Sana se acercó a su ayudante más confiable, Ters. Él había estado a su lado durante años manejando información confidencial y suavizando las tensiones diplomáticas con la precisión de un veterano. Si alguien podía verificar discretamente las afirmaciones de Daemon, era él.
Terce comenzó a encontrarse con su mirada firme. «Necesito que inviertas en Tigate algo para mí». Discretamente levantó una ceja, pero no cuestionó su pedido, por supuesto, mi señora. ¿Qué necesita? Shanna dudó. Cuidado con sus palabras. Hay un rumor de que ciertas facciones dentro de la coalición se están preparando para un conflicto con el Imperio. Necesito saber si hay algo de verdad en eso. La expresión de Terry se oscurece levemente. Guerra. Esa es una acusación seria, dama Senan. ¿Tienen razón para creer que es más que un rumor? Ella encontró su mirada. Directamente sí. Pero necesito confirmación, no puedo actuar en base a sus susurros. Terce asintió su mente aguda ya está trabajando en la logística, lo investigaré de inmediato. Pero si es verdad, ¿qué planea hacer? Shan no estaba listo para responder. Eso. Decidiré una vez que sepamos la verdad. Terce hizo una reverencia y se fue sin decir otra palabra él. Era leal y capaz, pero ella sabía que ni siquiera él entendería completamente por qué estaba tomando este riesgo. Tampoco ella realmente. Durante los siguientes días, Sana se concentró en sus deberes diplomáticos, asistiendo a reuniones, negociando acuerdos comerciales y manteniendo el delicado equilibrio de relaciones interplanetarias. Pero su mente estaba en otra parte, atormentada por el peso de lo que Daemon le había revelado. Cada sonrisa que forzaba, El cortés intercambio que hizo parecía una máscara que ocultaba la tormenta de San Brewing debajo de la superficie. No había tenido noticias de Daemon. Desde su reunión en los muelles, no es que ella esperara que él tuviera que mantener su cobertura, pero aún así, el silencio asintió. ¿Estaba progresando o se enfrentaba a los mismos muros de resistencia que había visto una y otra vez dentro del Imperio? Finalmente, 3 días después de haber enviado a Terrace en su misión, regresó a sus aposentos tarde en la noche. Su rostro era sombrío. Su habitual comportamiento tranquilo fue reemplazado por una urgencia tranquila que envió un escalofrío por su columna vertebral. Encontré algo que dijo sin preámbulo. Cerró la puerta detrás de él. La coalición se está preparando para la guerra. Varios funcionarios de alto rango se han estado reuniendo en secreto para discutir estrategias militares y movilización de recursos. El corazón de Shan se hundió, pero Terrace no había terminado, y es peor de lo que pensábamos. Los líderes militares del Imperio Sirio están al tanto de los planes de la coalición. También se están preparando para la guerra. Lo miró fijamente. Su mente estaba tambaleándose. Daemon tenía razón. Ambos lados estaban preparándose para un conflicto que devastaría la galaxia. ¿Por qué no se ha informado al Consejo?, le preguntó con una voz apenas por encima de un susurro. Ter se negó con la cabeza. Los han mantenido en la oscuridad. El ejército está actuando por su cuenta con la esperanza de presentarle al Consejo un acompañante del destino una vez que comience el conflicto. Para entonces será demasiado tarde para detenerlo. Senna apretó los puños y una oleada de ira la inundó. ¿Cómo podía su propia gente ser tan imprudente, tan arrogante? Y sin embargo, una parte de ella no estaba sorprendida de que el Imperio Saquiano siempre hubiera valorado la fuerza por encima de todo, viendo la diplomacia como una herramienta secundaria que se usa solo cuando la fuerza bruta no era una opción. Respiró profundamente tratando de calmar la tormenta de emociones que se arremolinaban en su interior. Gracias, Terce, lo has hecho bien, pero esta información debe permanecer entre nosotros por ahora. Terce asintió, aunque podía ver la preocupación en sus ojos. ¿Qué harás? Shanna hizo una pausa. Sus pensamientos corrían. Sabía lo que tenía que hacer, pero la aterrorizaba. No había vuelta atrás una vez que dio este paso. Estaba a punto de traicionar todo lo que alguna vez había sabido, pero no podía ignorar la verdad. La galaxia estaba al borde de la destrucción, y si había una oportunidad de detenerla, tenía que aprovecharla. Voy a reunirme con mi contacto, dijo, evitando cuidadosamente el nombre de Daemon. Debemos actuar rápidamente. Terce no presionó para obtener detalles, pero ella podía decir que estaba inquieto. Tenga cuidado, mi dama. El camino por el que camina es peligroso. Lo sé. Respondió con voz firme a pesar del miedo que la acechaba, pero es el único camino que queda. Más tarde esa noche, Sana salió de su habitación evitando las rutas habituales y deslizándose por las partes más tranquilas de la ciudad. Daemon le había dado una ubicación, un lugar apartado cerca del borde de la colonia donde podían encontrarse en secreto. Solo esperaba que hubiera encontrado las respuestas que necesitaban. Cuando llegó,
Damon ya la estaba esperando apoyado contra la pared de un edificio abandonado. Parecía cansado. Sus ojos normalmente agudos se nublaron por la preocupación. «¿Recibiste mi mensaje?», dijo enderezándose mientras ella se acercaba. «Shanna sintió y tengo la confirmación de que la guerra se acerca tal como dijiste». Damon maldijo en voz baja, pasándose una mano por el cabello. «Entonces casi nos queda tiempo. He estado tratando de negociar conversaciones entre las facciones, pero nadie está escuchando. Los líderes de la coalición están convencidos de que el imperio no negociará de buena fe y su ejército es demasiado orgulloso como para considerar siquiera dar marcha atrás». El corazón de San se aceleró. «Entonces, ¿qué hacemos?». Damon la miró. Su expresión era sombría pero determinada. «Necesitamos forzar su mano. Si podemos reunir suficiente influencia, tal vez podamos arrastrar a ambos lados a la mesa de negociaciones antes de que sea demasiado tarde». «¿Y cómo hacemos eso?», preguntó Sana. Aunque no estaba segura de querer saber la respuesta, Damon la miró a los ojos. Sus ojos ardían con una feroz resolución. «Exponemos la verdad. Revelamos a la galaxia lo que ambos lados están planeando y nos aseguramos de que todos sepan que si esta guerra sucede será por el orgullo y la codicia de unas pocas personas poderosas». Shanna tragó saliva. «Si hicieran esto, no habría forma de ir. De regreso serían enemigos tanto de la coalición como del imperio. Pero tal vez, solo tal vez, podrían salvar la galaxia». «Estoy contigo», dijo con voz firme. «Detengamos esta guerra». La decisión de Sana y Damon sabían que una vez que revelaran los planes tanto del imperio ciano como de la coalición, tendrían que actuar rápidamente. No se sabía cómo reaccionaría la galaxia, si la gente se levantaría para exigir la paz o si las poderosas fuerzas detrás de la guerra los aplastarían antes de que su mensaje pudiera difundirse. Tenían que ser inteligentes, tenían que ser rápidos. Damon ya había asegurado un método para transmitir su mensaje a través de múltiples sistemas, aprovechando canales de comunicación ocultos que ni siquiera el Imperio Sirian podría bloquear a tiempo. Era un plan audaz, pero tenía que serlo. «Tendremos que actuar pronto», Damon dijo mientras se reunían en la tenue luz del edificio abandonado. «Una vez que se apague la transmisión, estaremos huyendo. El imperio, la coalición, ambos nos perseguirán. Pero si podemos provocar una respuesta suficiente, no podrán detener la ola de indignación pública». Sana estaba de pie junto a la ventana mirando las distantes luces de la ciudad. No era ajena a las decisiones difíciles, pero esto se sentía diferente. Las apuestas eran mucho más altas. Toda su vida la había pasado dentro de la seguridad y el privilegio de los círculos internos del imperio, pero ahora estaba alejándose voluntariamente de todo eso. «¿De verdad crees que la gente escuchará?», preguntó volviéndose hacia Damon. Habían recibido la misma propaganda durante años. El imperio pinta a los humanos como primitivos peligrosos. La coalición ve a los Cians como belicistas. ¿Cómo hacemos que vean la verdad? La expresión de Damon se suaviza un poco. «La gente es más resistente de lo que crees. Solo necesitan una razón para cuestionar lo que les han dicho una vez. Ven la escala del engaño, la avaricia detrás de él. Querrán contraatacar. No estamos tratando de derrocar gobiernos aquí. Solo necesitamos ganar suficiente tiempo para forzar las negociaciones». Shanna asintió, aunque el peso de la decisión todavía la presionaba. Sabía lo que sucedería si fallaban. Damon sería perseguido como un traidor a la coalición, y ella sería tildada de traidora al imperio, una paria entre su gente allí. No habría redención para ella si esto salía mal, pero ¿qué opción tenía? No hacer nada solo conduciría a la misma destrucción inevitable que tuvo que creer en el plan de Damon en el poder de la verdad. «¿Cuál es el siguiente paso?», preguntó con su voz siempre más firme. Ahora Damon expuso el plan. Harían la transmisión desde una ubicación segura, una antigua estación de retransmisión abandonada hace mucho tiempo en el borde del espacio controlado por Caraxian. Desde allí podrían acceder a las redes interestelares sin ser detectados por al menos un corto tiempo. No era infalible, pero les daba la mejor oportunidad de hacer llegar su mensaje. Una vez que se enviara la transmisión, tendrían que desaparecer y mantenerse ocultos hasta que pudieran evaluar la reacción de la galaxia. Tenían aliados, personas tanto dentro del imperio como de la coalición, que silenciosamente se oponían a la guerra si las cosas iban según el plan. Esos aliados los ayudarían a protegerlos proporcionándoles casas seguras
y recursos mientras esperaban el momento adecuado para impulsar las conversaciones de paz mientras hacían sus preparativos finales. Sana no pudo evitar pensar en el costo de todo esto si el mensaje no lograba influir. La galaxia perdería innumerables vidas en la guerra que se avecinaba, pero si tenían éxito, quedarían separados para siempre de sus antiguas vidas, fugitivos en una galaxia que tal vez ni siquiera apreciara el sacrificio que estaban haciendo la noche antes de partir hacia la estación de relevo. Sana se encontró incapaz de dormir. Vagó por los tranquilos pasillos de la casa segura. Su mente corría, pensó en su gente, su posición y todo lo que estaba renunciando, y luego pensó en Daemon, el humano que le había mostrado un camino diferente, que había desafiado cada suposición que tenía sobre su especie. Lo encontró sentado en la pequeña sala común oscura, mirando una pantalla holográfica de los mapas estelares de la galaxia. No levantó la vista cuando entró, pero su voz rompió el silencio. «Estás teniendo dudas», dijo suavemente. Shanna no lo negué. «Pasé toda mi vida sirviendo al Imperio. Es difícil dejar eso ir». Daemon asintió con la cabeza, su mirada todavía fija en las estrellas. «Conozco la sensación, pero a veces hacer lo correcto significa alejarse de todo lo que creías». Se acercó, de pie junto a él. «¿Cómo sabes que esto es lo correcto? ¿Y si todo se desmorona?» Daemon finalmente la miró. Su expresión era tranquila pero resuelta. «No hay garantía de que funcione, pero sé que si no lo intentamos, se perderán millones de vidas. No estoy dispuesta a dejar que eso suceda, no si podemos detenerlo». Shanna lo miró a los ojos y vio la determinación allí, la fuerza que lo había llevado tan lejos. En ese momento se dio cuenta de cuánto había llegado a admirarlo, no solo por su valentía, sino por su inquebrantable creencia en hacer lo correcto, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Se sentó a su lado. El silencio entre ellos se sentía cómodo ahora. Por primera vez en días, San sintió una sensación de calma. Todavía tenía dudas y miedos sobre lo que vendría, pero sabía que mientras Daemon estuviera a su lado, podría enfrentar lo que fuera que les deparara el futuro. A la mañana siguiente partieron hacia la estación de relevo. El viaje los llevó a través de un espacio inexplorado, lejos de las miradas indiscretas de las patrullas del Imperio, mientras se acercaban a su destino. Sana podía sentir la tensión creciendo. Este era el momento en el que habían estado trabajando para llegar a la estación, el puesto olvidado, abandonado hace mucho tiempo y cubierto de vegetación alienígena. Daemon rápidamente se puso a trabajar conectando su equipo a los sistemas inactivos de la estación. Sana siguió vigilando. Su corazón latía con fuerza mientras escaneaba los cielos en busca de cualquier señal de dentado o naves de la coalición. Finalmente, Daemon le dio la señal. La transmisión estaba lista. «¿Estás segura de esto?», preguntó, sus dedos flotando sobre los controles. Sana respiró profundamente. Su mente pasó rápidamente por la enormidad de lo que estaban a punto de hacer, y luego asintió. «Sí», dijo firmemente. «Envía el mensaje». Daemon presionó el botón y la transmisión se puso en vivo transmitiendo su mensaje de verdad y advertencia a toda la galaxia. Ahora no había vuelta atrás. En el momento en que la transmisión se apagó, la estación de retransmisión zumbó con actividad. Daemon y Sana habían, solo minutos antes de que el Imperio Ciano y la coalición se enteraran de lo que habían hecho. La verdad es que habían descubierto las manipulaciones encubiertas de ambos. Las élites Cian y las agendas ocultas de la coalición encenderían una revolución o serían enterradas rápidamente. El mensaje se extendió por los sistemas estelares a la velocidad del rayo. La transmisión cuidadosamente elaborada de Daemon reveló los acuerdos secretos, la manipulación de especies enteras y la prolongación deliberada de la guerra para beneficiar a unos pocos poderosos. Fue una bomba que nadie había visto venir, especialmente de un mecánico humano en desgracia y un desertor Cian, pero las consecuencias ya estaban en movimiento. «Vendrán por nosotros», susurró Sana mientras miraba el monitor que mostraba múltiples naves y rutas a su ubicación. «Tenemos que irnos ahora». Daemon asintió. «Hemos hecho lo que podemos, ahora depende de la galaxia». Salieron apresuradamente de la estación corriendo hacia su nave. La vieja estación de retransmisión crepitó detrás de ellos. La transmisión continuó transmitiendo a cada rincón de la galaxia hasta que inevitablemente se apagaría cuando su nave despegara.
El corazón de Sana se aceleró. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el imperio saquiano la etiquetara de traidora y la persiguiera. Ella no se quedaría atrás en la coalición, ahora viendo a Daemon como un rebelde peligroso en la galaxia. Estaban al borde del caos y ellos estaban en el centro de él. Pasaron horas mientras se elevaban por las profundidades del espacio, usando todos los trucos que Daemon había aprendido de sus años, trabajando en naves para evadir la detección. Pero era solo un respiro temporal. Las señales de energía de su nave serían detectadas tarde o temprano, y no había ningún lugar donde esconderse para siempre. Senna se encontró mirando fijamente la inmensidad del espacio, preguntándose cómo se vería la galaxia en los próximos días. ¿Su mensaje Inspire cambiaría? ¿O solo habían empeorado las cosas? ¿Crees que escucharán?, preguntó, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Daemon, sentado en los controles, no apartó la mirada de la pantalla de navegación, pero su voz era firme. La gente está cansada de las mentiras, cansada de la guerra. Puede que lleve tiempo, pero escucharán. Tienen que ponerse del lado de Senna. ¿Y qué nos pasa? Finalmente se volvió hacia ella. Su expresión era suave, pero inquebrantable. Seguimos avanzando, nos mantenemos vivos, y cuando el polvo se asiente, veremos dónde estamos. No fue la respuesta más reconfortante, pero Sana sabía que era la verdad. No había garantías en esta pelea. Lo único que podían hacer era sobrevivir lo suficiente para ver si la galaxia cambiaba mientras su nave se abría paso a través de la oscuridad. Sana se encontró pensando en el viaje que la había traído aquí. Se había burlado de los humanos. Una vez los vio como débiles e insignificantes en comparación con su propia gente, pero Daemon había destrozado cada suposición que tenía, mostrándole una fuerza que no había creído posible. Ahora, de pie junto a él, se dio cuenta de cuánto la había cambiado. Le había abierto los ojos a una forma diferente de ver la galaxia de 1911, comprender lo que significaba la verdadera fuerza. No se trataba de poder o dominio, se trataba de defender lo que era correcto, incluso cuando las probabilidades estaban en tu contra y ahora ambos se enfrentaban a fuerzas mucho mayores que ellos. Pasaron los días mientras la galaxia se tambaleaba por el impacto de la revelación de Daemon y Sana. Los canales de noticias zumbaban con la información que habían filtrado. La corrupción en los niveles más altos, las negociaciones secretas y el fomento deliberado de la guerra. El sentimiento público estaba cambiando, lentamente. Pero seguramente estallaron protestas en planetas tanto de las Ratión como de los mundos controlados por la coalición. La gente exigía respuestas, exigía paz, pero con esa creciente ola de disturbios llegó el peligro. El imperio Seian ya había tildado a Shanna de traidora. Se puso una recompensa por su cabeza, y todos los cazadores de recompensas y mercenarios de la galaxia buscaban cobrarla. La coalición había desautorizado de manera similar a Daemon, etiquetándolo como un elemento subversivo que había comprometido su esfuerzo de guerra. Ahora eran fugitivos. Vivían huyendo y cuidaban constantemente sus espaldas. Shanna y Daemon habían encontrado refugio temporal en un pequeño planeta aislado en el borde del espacio de la coalición. Lejos de las principales rutas comerciales, era un lugar tranquilo, intocado por la guerra, donde la gente estaba más preocupada por la supervivencia que por la política. Por ahora era seguro, pero Sana sabía que no podía durar para siempre. Una noche, mientras estaban sentados afuera de su pequeño escondite viendo los soles gemelos ponerse sobre el horizonte distante, Sana rompió el silencio. «No podemos escondernos para siempre», dijo. Su voz apenas por encima de un susurro. «Antes o más tarde nos encontrarán». Daemon, sentado a su lado, asintió. «Lo sé, pero por ahora aquí es donde tenemos que estar». Ella lo miró estudiando su rostro en la luz que se desvanecía. Estaba cansado, agotado por las semanas de correr, pero todavía había una fuerza tranquila en él. Era esa fuerza que los había llevado hasta aquí, que le había dado esperanza cuando todo parecía perdido. «Hicimos lo correcto, ¿no?», preguntó su voz vacilante. Daemon se volvió hacia ella encontrando su mirada. «Lo hicimos y no importa lo que pase. Después nadie puede quitarnos eso. Shanna».
Asintió sintiendo una sensación de paz apoderarse de ella. Había pasado tanto tiempo luchando por una causa que no era la suya, sirviendo a un imperio que se preocupaba más por el poder que por su gente, pero ahora finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena luchar, algo real, y no estaba luchando sola, mientras los soles se hundían bajo el horizonte tiñendo el cielo de tonos naranja y púrpura. Daemon extendió la mano tomando su mano en la suya. Fue un gesto simple, pero decía mucho. Lo que fuera que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntos. De repente el dispositivo de calma que habían mantenido en espera crepitó. Daemon se levantó rápidamente y entrecerró los ojos mientras se dirigía al dispositivo, y lo recogió escuchando atentamente. Shanna se unió a él. Su corazón se aceleró. «Está comenzando», dijo su voz tensa. «Las protestas a favor, los llamados a la paz están ganando impulso, la gente se está levantando, el imperio y la coalición están luchando por controlar la narrativa, pero se les está escapando de las manos». El pulso de Shanna se aceleró. «Eso significa que Daemon», asintió. «Significa que lo hemos logrado. La verdad ya salió a la luz, es solo cuestión de tiempo». La galaxia estaba cambiando, y aunque el camino por delante era incierto, una cosa estaba clara: habían hecho la diferencia. La guerra no terminaría de la noche a la mañana, pero las semillas de la paz habían sido plantadas, y eso era más de lo que cualquiera de ellos podría haber esperado. Mientras estaban allí mirando las estrellas emerger una por una en el cielo que se oscurecía, Shanna sintió una sensación de esperanza florecer dentro de ella. La galaxia finalmente había visto la verdad, y con esa verdad vino la posibilidad de un futuro libre de guerra, libre de mentiras, un futuro por el que vale la pena luchar.